¿Existe una vieja y una nueva naturaleza? No sé si has escuchado hablar de este tema, pero hoy me gustaría que profundizáramos un poquito en este extenso tema. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios creó un mundo perfecto. Todo lo que Dios creó era bueno. Pero dice en el Génesis que cuando el pecado entra en la humanidad, este mundo se corrompe. Este mundo perfecto se convierte en imperfecto. Este mundo levantado por Dios se convierte en un mundo caído. Entonces, si tú te das cuenta, todas las veces que Dios dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, fue antes de que el pecado entrara en la humanidad. Y me gustaría que tú y yo veamos a través de la palabra de Dios cómo es esa vida antigua, esa naturaleza antigua en la que tú y yo nacimos, en este mundo corrupto, en este mundo caído de desobediencia. Y para eso me gustaría que fueras conmigo primero a Efesios capítulo 2 y vamos a leer los siguientes versículos. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como vive mucha gente en la actualidad. Vivíamos en esa naturaleza antigua, en esa naturaleza en la que nacemos por este mundo caído, por el pecado que el hombre permitió que entrara en él. Pero tenemos buenas noticias, espera. Antes de ir a esas buenas noticias, me gustaría que fuéramos en esta misma carta a Efesios, pero ahora capítulo 4, y vamos a leer los siguientes versículos, en donde vamos a ver cómo era nuestra condición en esa antigua naturaleza. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Tú y yo teníamos nuestro entendimiento entenebrecido, éramos ajenos a la vida de Dios, teníamos un corazón endurecido, un corazón que no aceptaba vivir en el error. Tuvo que venir el Espíritu Santo a redarguirnos y hacernos conscientes de que estábamos en ese pecado, a convencernos de ese pecado. Tú y yo estábamos lejos de Él y muchas personas en la actualidad viven lejos de Él, con el entendimiento entenebrecido, con un corazón endurecido. Pero fíjate lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En esta porción bíblica, Dios nos está concientizando de que no le es grata nuestra pasada manera de vivir. Es decir, nuestra antigua naturaleza a Dios no le agrada. Dice, despójate de eso. Ya no vivas conforme a los deseos de tu carne porque no me agrada. ¿Sabes una cosa? Tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios. Dice la palabra de Dios que Él vio que era bueno. Pero cuando entra el pecado, esa imagen y esa semejanza que era perfecta, se corrompió. Pero gracias a Dios hay esperanza. Tú y yo tenemos la posibilidad de adquirir una nueva naturaleza y solamente es a través de Jesucristo. No hay otra manera, pero sí hay esperanza. ¿Cómo podemos adquirir esta nueva naturaleza y despojarnos de la antigua? Te voy a invitar a que vayas conmigo a Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podemos volver a ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios por medio de Jesús, pero tenemos que confesar nuestros pecados a Él y creer con todo nuestro corazón que Jesucristo fue a aquella cruz, derramó su sangre para limpiarme de todo pecado y de toda la maldad que mora en mí. Es importante que demos ese paso de fe porque solamente así seremos salvos y podremos despojarnos de esa vieja manera de vivir. Y fíjate lo que dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí nos dice que los hijos de Dios son los que por medio de la fe en Cristo Jesús han aceptado esa salvación.
Tú y yo podemos tener una nueva naturaleza si aceptamos esa salvación otorgada gratuitamente. Es por gracia, porque Jesús sabía de nuestra incompetencia y Él vino a este mundo para darnos redención. Ahora, ¿cómo tenemos que vivir tú y yo con esta nueva naturaleza? Te voy a invitar a que vayas conmigo a Efesios capítulo 4, pero ahora vamos a leer 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te das cuenta que sí podemos volver a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios? Aquí nos lo está diciendo la palabra, pero solo es revistiéndonos de esa nueva naturaleza, de ese nuevo hombre que solo podemos adquirir por medio de Jesús. No es por tus obras, no es por tus buenas intenciones, ni siquiera por tus buenos pensamientos o deseos. Es por medio de Jesús. Así es como tú y yo tenemos que vivir. Si recapitulamos todo lo que hemos visto, como número 1 tenemos que venimos y vivimos en un mundo caído, de una naturaleza de pecado, porque aunque en el principio no era así, porque todo lo que creó Dios era bueno y perfecto, la entrada del pecado corrompió a este mundo. Número 2, Cristo nos da una nueva naturaleza. Y número 3, ¿cómo puedo vivir en esa nueva naturaleza? Te voy a invitar a que vayas conmigo a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La única manera de mantenernos en esta naturaleza nueva, revistiéndonos de este nuevo hombre, es siendo llenos del Espíritu Santo y viviendo en el Espíritu, no conforme a nuestra carne, no conforme a nuestros deseos. Muchas personas piensan que solo venimos a este mundo para pasarla bien, para satisfacer los deseos humanos que pudiéramos tener. Y sabes que Dios va más allá, porque Dios no se queda tan corto en esta humanidad que es pasajera. Dios es eterno y la vida que nos espera es eterna. Pero si decidimos darle rienda suelta a nuestra vieja naturaleza, la de pecado, la caída, la corrupta, entonces corremos el riesgo de obtener una condenación eterna. Pero por medio de Jesús y de esta nueva naturaleza que Él nos da, podemos tener vida eterna. ¿Cómo quieres vivir tú? Con esa antigua naturaleza llena de pecado, que sí, te da un placer momentáneo, pero ¿y después qué? ¿O cómo quieres vivir conforme al Espíritu, obedeciendo a Dios y agradeciendo por la gran salvación que has recibido? ¿Cómo quieres vivir tú? Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 7, desde el versículo 7, les dice que está en esa continua lucha, que hace las cosas que él no quiere hacer, porque sabe que su espíritu anhela la presencia del Señor, pero su carne anhela lo que quiere este mundo corrupto, y les explica cómo está en ese continuo conflicto. Pero en el capítulo 8 él hace una declaración de fe y les explica cómo es vivir en el espíritu. Yo te invito a que te des el tiempo de leer todo este capítulo, pero ahorita me gustaría que me acompañaras al versículo 9, que dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Tú perteneces a Cristo? ¿Tú aceptaste esa salvación dada por gracia? ¿Tú lo reconociste como tu Señor y tu Salvador? Entonces, ¿sabes qué tenemos que hacer todos aquellos que tomamos esta decisión? Vivir conforme al Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, porque entendemos que esto es pasajero, pero todo lo que alimentamos en nuestro espíritu, lo que no podemos ver, es lo que es eterno. ¿Cómo vas a vivir tú? ¿Con tu antigua naturaleza o con la nueva naturaleza que Jesucristo nos ha dado? Hoy tienes que escoger qué vas a alimentar más, los deseos de la carne o los anhelos de tu espíritu, porque tu espíritu anhela la presencia de Dios. ¿Cómo quieres vivir hoy? ¿Bajo el régimen del pecado o bajo el régimen de la gracia en Cristo Jesús? A ti y a mí nos corresponde vivir conforme al Espíritu.